que, perdón, hay que, perdón, se me olvidó lo de la grabación. Entonces aquí, n menos m por a, por la definición, cuando algo era negativo, era menos, o sea, menos n por a. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que era el inverso aditivo de sumar, el inverso aditivo de n veces a, pero, o sea, sería el inverso de a más a n veces. Pero vimos un ejercicio donde n, bueno, sí, que podíamos distribuir el signo, ¿no? Cuando vimos que menos por a era, digo, menos a por menos b era a por b y menos, ¿cómo se llama? Menos a por b era menos a por b. Ajá. Entonces, esto es lo mismo que sumar n veces el inverso aditivo de a, o sea, ay, perdón. Entonces es sumar n veces el inverso aditivo de a. Ujú. Y bueno, entonces de ahí obtenemos que al ser un número negativo, estamos sumando n menos m veces el inverso aditivo de a. Ujú. Y eso, ¿para qué lo queremos? Ah, sí. Cuando tenemos aquí, por un lado, a la suma de a n veces menos la suma de las a, pero ahora m veces. M veces. Ajá. Y bueno, en este caso n es más pequeño que m. Ujú. Y bueno, aquí lo podemos poner como n por a menos m por a. Ajá, es para que aparezca la misma cantidad, n menos m veces. Ujú. Sí, aquí estamos obteniendo, ajá, obtenemos las m veces a y n veces a. Ujú, en el caso de que sea negativo. Y bueno, eso es más o menos lo que traté de explicar ahí en las notas. Espero que cuando las lean se entienda. Ujú. Vamos a regresar a las notas. Ajá, pero esa era o sea, era la idea. Omití ahí algunas palabras. Ujú. Y bueno, los otros casos cuando, pues, ajá, es análogo, ¿no? Con que si uno es menor que el otro o viceversa. Ujú. Ahora, para el inciso, bueno, eso prueba el inciso A. Para el inciso B va a ocurrir lo mismo. Hay que tomar cuando ambos son positivos y ambos son negativos. Digo, ambos, ¿cómo se llama? Uno positivo, uno negativo y ambos negativos, pues nos vuelve a regresar al caso positivo, pensando que pues pensando que n y m ya son enteros y ya sabemos la ley de los signos ahí, ¿ok? Bueno, entonces en el inciso B, para n y m enteros positivos, tienes n por m por a, pues es n por m, para empezar, este es un entero, ajá, y bueno, va a ser positivo, entonces eso por definición es la suma de a n por m veces, n por m veces, ajá, el elemento a, y bueno, dentro de toda esta suma la podemos distribuir de la siguiente manera. Ponemos aquí n veces a, otra vez n veces a, y eso lo hacemos m veces para obtener las n por m veces la a, ¿no? Aquí solo estamos agrupando de distinta manera esa cantidad de n por m veces a. Ajá, estamos haciendo grupos de n bueno, de a n veces. Ajá, ¿cuántas veces? M. Ujú. Y bueno, ya nada más los asociamos en grupos de tamaño n. Ajá, y después los podemos intercambiar en lugar de agruparlos
de a n veces los agrupamos m veces, pero ahora nos van a salir n sumandos de m veces a, que es lo que expresé aquí. El ejercicio es sencillo, pero pues es un poco difícil de escribir. Y para el caso negativo, pues hacemos lo que pues lo que es análogo. Voy a regresar a lo de la pantalla. Ahí ya no lo escribí. Vamos a la para poder escribir un poco. Entonces, para el caso B, entonces sean n en los enteros positivos y m en los enteros negativos. Bueno, vamos a ponerle menos m. Entonces, ¿quién es n por menos m veces a? Entonces, primero aquí hacemos lo del paréntesis. Eso está en los números enteros y eso ya sabemos que es menos n por m. O sea, es un número negativo, un entero negativo, y eso es a. Y por definición, esto es menos n por m veces a. Que lo que les había comentado es que es lo mismo que el inverso, que tomar el inverso aditivo de a. O sea, este es igual a n por m, nm veces el inverso aditivo de a. Y aquí lo que podemos hacer es, pues, agrupar otra vez, usar el inciso en el caso en el que ambos sean positivos y aquí agruparlo como menos m. A ver, espérenme aquí, nada más para ver qué es lo que estamos usando. Aquí tengo nm veces a. Entonces todas las a son negativas. Lo que quiero agrupar es así, menos a, así. Esto es m veces, así menos, ¿cuántas veces? N, ¿no? N veces. Y esto de aquí, menos a, así. Eso también m veces. Entonces este va a ser igual a n veces agrupar el inverso aditivo de menos a. Que es lo mismo que n por definición, ¿no? O bueno, más bien por la igualdad que les dije, este es menos m por a, así. O sea, m veces el inverso aditivo de a es el inverso aditivo de m veces a. Es esto que está aquí. Y eso ya por definición es n menos m por a. Y era lo que queríamos hacer, ¿no? Cambiar el paréntesis. Es un poco ahí latoso hacer la prueba con los negativos, pero ya cuando uno más o menos se acostumbra a qué es lo que significa aquí menos a y junto con el m, ya es más fácil hacer la interpretación. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar al PDF y lo mismo para el inciso B. Para el inciso B, pues pensemos que n vuelve a ser positivo, n es un entero positivo, entonces, ¿quién es n por a más b? Pues otra vez es sumar n veces a más b. Y ya que tenemos n veces la suma de a más b, pues los agrupamos como las na aquí y las n veces b aquí, de este lado. Y entonces esta es una suma de n veces a y de este lado aquí es una n, ¿no? También es n veces b. Ahí me equivoqué. Es n veces b. Y ya obtenemos eso. Y para el caso negativo, pues ya lo hacemos con la definición nada más. Entonces, menos na por el elemento a más b, por definición
se dijo que era el inverso aditivo de Na más bueno, el inverso aditivo de N veces A más B. Aquí adentro utilizamos en el caso que ya es positivo. Entonces, nos queda Na por Nb y luego utilizamos la distribución del signo. Cuando vimos, creo que era el ejercicio, si mal no recuerdo, era el ejercicio 5. Y bueno, podemos distribuir el signo y finalmente obtener menos Na menos Nb. Que era lo que se quería probar en el caso negativo. Y finalmente el inciso D, ¿qué es lo que dice? El inciso D, que N por AB es lo mismo que Na por B. Y de igual manera vamos a hacer el caso positivo. El caso positivo otra vez, N veces A por B, pues es A por B, N veces. Y de ahí lo que podemos utilizar es la distributividad que tenemos por propiedad del anillo. Entonces, la distributividad va de esta igualdad a la que está aquí. Entonces, de alguna manera factorizamos A y aquí adentro queda la suma de B n veces. Y ahí obtenemos la primera igualdad. O también podemos factorizar del lado derecho con B. Y nos queda la suma de A n veces. Y para el caso negativo es como el de hace un momento, hay que recaer cuando ambos ahora son positivos. Ya no lo vemos, pero es lo mismo. Y en el E pueden checarlo ustedes. Chequenlo cuando con N y M por A y B. Bueno, ese fue el ejercicio 27. Y vamos a ver el ejercicio 29. Entonces dice, denotemos por R el anillo Z6 con la suma y el producto usual. Entonces hay que mostrar que Z de 1R, que se define como N por el 1 del anillo, bueno, por el 1, en este caso el 1 de Z6, para N en los enteros. En realidad lo que se quiere ver en todos estos ejercicios es que en cualquier anillo conmutativo, en cualquier anillo con 1, vamos a tener una copia de los números enteros. O sea, si sea R un anillo, sea R un anillo, vamos a dejar eso. O sea, ahorita regresamos al ejercicio, pero la idea de esos ejercicios es entender que si sea R un anillo conmutativo, bueno, un anillo con 1 nada más, un anillo con 1, entonces R tiene una copia isomorfa, o sea, donde isomorfa, luego vemos lo que va a ser un isomorfismo de anillos, pero la asignación sí la podemos dar. Entonces, gracias a que tiene un elemento unitario, a que tiene un elemento unitario, ese 1 nos va a ayudar a formar la copia del anillo. Entonces, es decir que dentro de R va a haber un subanillo de un subanillo de R, ese es un subanillo de R, pero tal que ese va a ser isomorfo a los enteros. ¿Y quién va a ser este? Justo el que están describiendo aquí como N por 1R. O sea, al 1 del elemento, al 1 de R lo vamos a mandar al 1 de los enteros. Y por ejemplo, bueno, hacia acá la función, ¿no? La función que va de S en Z, ¿qué es lo que hace? Tomar al 1 y mandarlo al 1 de los enteros. Bueno, esa función no es la que
no es la que es tan sencilla, pero la que sí vamos a hacer de manera más sencilla es la que va de Z en S. Al 1 otra vez. Obviamente le vamos a mandar, vamos a mandar al 1 de R y a cualquier entero lo vamos a mandar a n veces 1 de R. O sea, sumar el 1 de R n veces. Y bueno, ya sea si n es negativo o positivo, va a ser menos el inverso aditivo de la unidad. Entonces la idea de esos ejercicios es poder estudiar un poco cómo es esa copia, que es lo que está aquí, ¿no? Por eso le pone Z de 1R. Entonces aquí nos pide ver que justo Z de 1R va a ser Z6, mostrar que el conjunto 2N de 1R es un subanillo de Z de 1 de R que no tiene 1 y encuentra otro subanillo de Z de 1R, encontrar la característica de R y la característica de Z1 de R. Bueno, pues para empezar, notar que en este caso el 1 de R, que es el 1 de Z6, es la clase del 1, la clase del 1 módulo 6. Y bueno, por definición, entonces, Z de 1R va a ser N por 1R, que es la clase del 1, con N en los enteros. Y bueno, hay que ver esta igualdad. Claramente, pues siempre se tiene que Z de 1R va a estar contenido en el anillo. En este caso, en Z6 hay que ver la otra contención. Y por otro lado, para ver la otra contención, que hay que ver que cada elemento aquí de Z6 se puede recuperar como sumas de la clase del 1, lo cual es cierto, ¿no? La clase del 5 es 5 veces la clase del 1 y lo mismo ocurre con los demás. Entonces es cierto que Z6 es igual a Z de la clase del 1. Y bueno, el segundo inciso nos pide probar que si tomamos ahora la 2, ya no sumar solo sumar una cantidad par del 1 de R, ¿no? En este caso de la clase del 1 de Z6, que es la clase del 1 módulo 6. Hay que sumar solo cantidades pares. Entonces los elementos de dicho conjunto en realidad es ir sustituyendo aquí la n, ¿no? Tal cual en los enteros, en 0, pues obtenemos un 0, no importando quiénes sean los demás. En 1 obtenemos 2 veces la clase del 1, que es la clase del 2, es 1 más 1, 2, con n igual a 3 obtenemos con n igual a 2 obtenemos sumar 4 veces la clase del 1, que es la clase de 4, y aquí con 3, a partir de 3, pues ya volvemos a caer dentro de las mismas clases, ¿no? 3 por 2 es 6, 6 veces la clase del 1, pero en Z6, pues eso nos vuelve a la clase del 0. Y si seguimos con los demás enteros, pues en realidad solo vamos a estar pasando otra vez sobre el conjunto, pues sobre el conjunto que son las clases del 0, 2 y 4. Y bueno, entonces este subanillo, o sea, el subanillo 0, 2, 4, lo podemos pensar como Z3. Cuando veamos la parte de morfismos de anillos, vamos a ver que este de aquí va a ser isomorfo al anillo Z3. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que verificar que, sí, ¿verdad? El inciso C dice que, B, dice que hay que mostrar que esto es ¿cómo se llama? Un subanillo. Y para verificar que es un subanillo, hay que verificar que es cerrado bajo productos. Pero pues la clase del 0 por la clase del 2
nos da la clase del 0 y también 0 por 4 nos da 0. 4 por 2 nos da 8 y la clase del 8 es lo mismo que la clase del 2 módulo 6, entonces está ahí. Y los inversos, ¿no? Que los elementos que son de la forma x menos y vuelven a caer dentro de este mismo conjunto. No es difícil hacer todas las operaciones y percatarse de que volvemos a caer en este conjunto, que en realidad va a ser isomorfo a un Z3, por tener 3 elementos. Y bueno, pero eso ya lo veremos después. Entonces aquí mientras hay que checar así a patita que todos los posibles productos de los que están aquí vuelven a caer dentro de ese mismo conjunto y los inversos, ¿no? La suma de uno con el inverso del otro, el inverso aditivo. Y bueno, hay que buscar, dice que otro subanillo de Z1 de R. Entonces, pues en lugar de poner aquí un 2, ahora se me ocurrió poner un 3, ¿no? Un 3 aquí en el inciso C. Entonces, en lugar de tener el 2 aquí, ahora es un 3 y obtenemos la clase del 0 y la clase del 3 nada más, porque ya con el 2 nos daría 6, que vuelve a ser la clase del 0. Y con un 3 nos da la clase del 9, que es la clase del 3. Entonces, caemos en un conjunto de 2 elementos, que eso va a ser otra vez pues un anillo, que de hecho va a ser isomorfo. Lo podemos pensar como un Z2, porque pues 0 más 3, la clase del 3 nos vuelve otra vez a la clase del 3, que es, si hace uno las operaciones, le recuerda a uno a cuando nada más hablamos de Z2, ¿no? Con 0 y 1. Lo mismo que hagamos aquí va a suceder aquí. Y bueno, entonces del inciso D dice que encontremos la característica del anillo R. Y bueno, la característica del anillo R, si recuerdan de la definición, es el mínimo entero. O sea, la característica de un anillo es el mínimo de los, bueno, de hecho de los naturales, tales que n, la suma de n por a, o bueno, n por a, que es la suma de a n veces, es igual a 0. Eso para todo a en R. Es el entero que anula a todos los elementos del anillo R. Y si ese número no existe, entonces la característica del anillo se dice que es 0. Entonces aquí en el inciso 6 lo que digo es que la característica de Z6 es 6. ¿Por qué? Porque 6 es bueno, al menos con 6, todas las clases son anuladas. Y la idea es probar que, pues verificar que con ningún otro se va a anular, o sea, con ningún otro menor que 6, o sea, entre el 0, bueno, es distinto de 0, ¿no? O sea, verificar que con los enteros 1, 2, 3, 4 y hasta 5 no ocurre. ¿Y por qué? Por ejemplo, con el 1 le podemos asociar, o sea, si nada más lo sumo una vez el mismo número, no voy a llegar a la clase del 0. Con la clase del 3 me basta, ¿no? O sea, la clase del 3 es igual a la clase del 3 y aquí con 2, si sumo la clase del 5 dos veces aquí, me da la clase del 10, que eso me lleva a la clase de 4, ¿no? Que tampoco es 0, y con la clase del 3, pues funciona la clase del 2, ¿no es cierto? La clase del 3 otra vez, funciona otra vez la clase del 3, ¿no? O sea, sumar 3 veces la clase del 3 me da la clase del 9, que me da la clase de 3 otra vez, módulo 6. O sea, para cada uno de estos enteros existe un elemento que sumado esa cantidad de veces no se anula. Y por eso no puede ser un número más pequeño que ese 6. Entonces la característica de Z6 es 6. Y bueno,
por el ejercicio 28b. Ah, del ejercicio 28b, ahí yo creo que habla de la característica de uno, me parece que de la característica de este, ¿no? La característica de Z de 1 de R establece que las características de esos dos anillos ajá, son la misma, de R y esto. En realidad la característica, pues, va a estar, basta con calcularla en la unidad del anillo, si es que tiene elemento unitario. Eso es lo que hay que probar en ese ejercicio. Entonces vuelve a ser un 6. Y bueno, en el ejercicio 31 es algo similar. Ajá. Y bueno, mostrar que es un dominio entero no es difícil. De hecho, pues este es un campo, ¿no? Entonces no va a haber divisores de 0. Y la característica de R va a ser 0, ya que justo por ser un campo, ningún elemento sumado n, algún natural, o sea, ningún elemento sumado n veces se nos va a anular. Ajá. Y el orden del grupo R, ahí sí se me hizo un poco raro, pero bueno, el orden del grupo R es pues es de orden infinito, ¿no? La cardinalidad del conjunto es infinita. Y describir el anillo Z de 1 de R, ¿no? Entonces, ahí en realidad solo hay copias como que de la identidad, bueno, del elemento unitario de Q, que en realidad aquí es 1 sobre 1. Es este que está aquí. Y si tomamos las copias, pues en realidad eso nos devuelve nos dice que son precisamente los enteros. Ajá. Y nos dice después mostrar que Z de 1 de R es el subdominio más pequeño de R. Como nos da Z, de Z ya sabemos que es un dominio entero. Para verificar que es el más pequeño, pues supongamos que existe D, un subdominio de R, tal que D está contenido en Z1 de Q, ¿no? Que ya sabemos que es Z. Ajá. Por la definición de dominio entero, el 1, el 1 del anillo original tiene que estar, o sea, en el anillo el 1 de Q tiene que estar en D. Y entonces, en consecuencia, pues, si el 1 está, las sumas de unos tienen que estar, ¿no? Bueno, en particular, pues va a estar n por 1q, que es n veces la suma de 1 de 1q, y eso nos está diciendo que pues cualquier entero va a estar. Cualquier entero va a estar tanto, bueno, aquí son sumas para un n positivo, pero como Q es D es un dominio, el inverso de S1 tiene que estar también, y eso ya nos lleva a poder formar todos los enteros que puse ahí. Ajá. Pensar en el inverso aditivo. Y eso muestra que, pues en realidad, este que está aquí, Z1 de Q, tiene que estar contenido en D, y por lo tanto van a ser igual. Ajá, y al final dice, encuentre la característica de Z1R. Y bueno, ahí ya se sigue del ejemplo de uno de la clase, el ejemplo 154, se obtiene que la característica de Z es 0, ¿no? También. Y ya, bueno, con eso creo que solo faltó ahí un ejercicio. Espérenme, dejen verla. La tarea 1. Creo que tenía 33 ejercicios. Ajá, en el ejercicio en el ejercicio 33
En el ejercicio 33, ese sí, chéquenlo bastante bien, ajá, para ver cómo lo están, pues, cómo lo van a resolver. Ujú. Pueden checar el ejercicio 33, a ver. Ajá, en el ejercicio 33 dice que creo que no está el ejercicio general. Ajá, el 32 es el mismo. Entonces, dice que denota por R al conjunto Z, cruz Z3. Ajá, y bueno, con las operaciones de adición y multiplicación usuales, entrada, ajá, y las respectivas. Entonces, chequen por qué ese anillo R no va a ser un dominio entero. Y la idea es que pues no va a ser un dominio entero justo porque Z3 no, digo, por lo que vimos, ¿no? Que en el producto de copias ni siquiera las copias de un campo, por ejemplo, R cruz R eran un dominio entero. Ahí va a funcionar, digamos, el 1,0 y el 0,1. Esos son divisores de 0. Ajá, el producto de esos dos, de 1, la clase de 0 y 0, la clase del 1 son divisores de 0. Del inciso B, bueno, eso fue del inciso B. Del inciso A no creo que haya problema. Ah, ajá. Y encontrar la característica del anillo. Yo creo que la característica, bueno, la característica del anillo es 0 y eso justo se va a deber a la primera entrada, que ningún entero va a poder anular ningún número natural que diga va a funcionar para anular a todos los enteros. Y encontrar el orden del grupo abeliano. Pues ciertamente va a ser otra vez infinito por la primera entrada. Y encuentren encontrar la característica de Z1 de R. Para empezar ahí, ¿quién es el que va a funcionar como elemento unitario? Va a ser el 1, el 1 de Z, la clase del 1. Ese ya no me dio tiempo de escribirlo, pero chequen esa parte. Quizá esa pueda ser una pregunta de su examen. Digo, es un buen ejercicio que contiene todo lo que se supone que vimos en estas primeras notas. Del inciso E. Del inciso E, lo que digo es que ¿quién va a ser la característica del anillo? O sea, entonces, es que el anillo, déjenme ver aquí. Ajá, el anillo que estamos aquí considerando es Z, cruz Z6. Y Z de aquí del 1 de Z cruz Z3. Para empezar, el 1 de Z cruz Z3, lo que yo digo es que el que funciona es el 1 de Z por la clase del 1, ¿no? En Z3. Entonces, pues por definición solo son sumas, bueno, sumas de números, sumas de ese 1, de 1 de Z cruz Z3, tal que N está en los enteros. Es decir, que son elementos de la forma N por 1Z y la clase del 1, tal que N está en los enteros. Y si sumamos elementos de estos, en realidad aquí nos da N y aquí N por la clase del 1. Tal que N está en los enteros. Entonces, algunos elementos de ahí, nada más para que quede un poco más claro, por ejemplo, está el 0, la clase del 1 para aquí,
Para n igual a 0 está 0,0. Para n igual a 1 está el 1 y la clase del 1. Para n igual a 2 está el 2 y la clase del 2, ¿no? Es 2 veces la suma de la clase del 1. Y para el 3, y aquí nos daría la clase del 0, porque 3 veces la clase del 1 nos da 0. Ajá, pero entonces a pesar de que en la segunda entrada se anule, en la primera puedo poner cualquier entero, ¿no? Por ejemplo, para -1, para -1, para n igual a -1 nos queda -1 y menos la clase del 1, ¿no? Pero bueno, la clase del -1, ¿quién es? Es la clase del 2. Ajá, entonces lo importante es que en la primera entrada no se va a anular y eso es lo que va a decir que la característica ¿cómo se llama? De este anillo, la característica de N1 de Z por de 1 Z3, pues justo va a ser va a ser también 0, porque no se anula en la primera entrada, no hay ningún entero, digo, ningún natural, tal que si consideramos ese natural, el 1 de Z se anule, ¿no? Eso es pues ya consecuencia de que sabemos que la característica de los enteros es 0, a pesar de que en la segunda entrada sí se anula. Entonces, pues sería todo por